Hola, bienvenidos a esta que es la cuarta clase de la asignatura Suelos y Sustratos, en la cual vamos a estar hablando de las propiedades físicas de los suelos. Particularmente va a ser una clase bastante cortita, va a ser un video cortito, porque es un tema que es fácil de entender a través de la lectura del material de estudio. Entonces, no es tan importante el hecho de que discutamos a través de un video estos contenidos. Sin embargo, está bueno reforzar estos contenidos y charlarlos un poquito. Entonces, como les decía, vamos a estar hablando de las propiedades físicas del suelo, dentro de las cuales vamos a ver la textura, la estructura, la porosidad y la densidad aparente. Estas no son todas las propiedades físicas del suelo, pero van a ser las que nos vamos a enfocar hoy. La primera de ellas, la textura, es un tema que no voy a hacer hincapié hoy porque ya lo vimos, particularmente en la segunda clase, en la cual estudiamos que la textura es la proporción de arena, limo y arcilla en la fracción mineral del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar la textura de lado y vamos a pasar a la estructura. Entonces, yo les decía que tenemos lo que se conoce como partículas primarias. Tengo arena, limo y arcilla, que son partículas minerales, que tenderían a estar separadas entre sí. Sin embargo, la materia orgánica del suelo puede actuar como un cementante. Algunas moléculas orgánicas en el suelo actúan como adhesivos, actúan como si fuera un moco, haciendo que esas partículas se peguen entre sí y se unan. A su vez, una vez que esas partículas están unidas, las hifas de hongos, que son estos filamentos finitos que tienen los hongos, y las raíces de las plantas, lo que hacen es entrampar esa estructura que se formó entre materia orgánica, arcilla, limo y arena, la entrampan haciendo que eso se agarre más firmemente. Entonces acá entran en juego las raíces, hifas de hongos, y lo que se forma es lo que se conoce como un agregado. Entonces, ¿qué es un agregado? Es un agrupamiento de partículas de arena, limo y arcilla, materia orgánica y otros componentes como raíces e hifas de hongos. Lo que nosotros conocemos como agregado es probable que ustedes lo conozcan como un terrón de suelo. ¿Bien? Fíjense que ahí en esa imagen está agarrando el terrón de suelo entre los dedos. Si yo aprieto ese terrón, lo más probable es que se rompa. ¿Sí? Ahora, el terrón puede romperse de manera fácil, haciendo poca fuerza, o voy a tener que hacer más fuerza para que se rompa. Y eso es lo que se conoce como estabilidad de agregados. Es la fuerza que yo tengo que hacer para poder romper un agregado. La resistencia que tiene ese agregado a una fuerza externa. ¿De qué va a depender esta resistencia que tenga el agregado? De dos cosas. Una de ellas es el contenido de arcilla. Los suelos con más arcilla poseen mayor estabilidad. ¿Por qué? Si se acuerdan de la segunda clase, por la alta superficie específica que tiene la arcilla, que hace que se unan entre sí las partículas. Por otro lado, otro componente es la materia orgánica. Yo les decía que la materia orgánica actúa como un adhesivo uniendo estas partículas. Entonces, lógicamente, si tengo más materia orgánica, ese suelo va a estar más adherido dentro del agregado, ¿sí? Y voy a tener que hacer más fuerza para poder romperlo. Entonces, suelos con más arcilla y más materia orgánica son más estables. Pasamos ahora a la porosidad. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que teníamos componentes sólidos en el suelo, materia orgánica y minerales, y otro componente que era poros, ¿sí? Que era espacio poroso, era vacío, que después eso podía estar lleno por agua o por aire. Entonces, vamos a correr la imagen. Yo puedo tener poros. ¿Dónde tengo poros? Puedo tener poros dentro de los agregados, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a estar? Y, por ejemplo, entre las partículas de arena entre sí, entre las partículas de arcilla entre sí, o sea, dentro de ese terrón tengo poros. Los suelos muy arenosos tienen pocos poros, pero de tamaño más grande, mientras que entre las partículas de arcilla voy a tener más poros, pero poros más chiquititos. Y a su vez, yo dije que tenía poros dentro de los agregados, pero también voy a tener poros entre los agregados. Entre un terrón y otro van a ir quedando espacios libres que pueden estar llenos por agua o por aire. Esos poros entre agregados van a ser poros de gran tamaño, ¿sí? Van a ser poros grandes.
Entonces, ¿de qué me importa a mí que un suelo tenga o no tenga poros? Por un lado, porque define la capacidad de acumular agua. Los suelos con más porosidad tienen más capacidad de acumular agua. Por otro lado, porque define la fuerza con la cual está retenida el agua en el suelo. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver en la unidad que viene, ¿sí? Que es en la unidad de agua, pero básicamente el agua retenida en poros muy chiquititos está agarrada con más fuerza, mientras que el agua que está retenida en poros grandes necesito menos fuerza para poder sacarla. Y por último, la porosidad no solo afecta la dinámica del agua, sino que, como yo siempre les digo, en los poros puede haber agua o aire. Entonces también me afecta la aireación. Un suelo con más porosidad son suelos con más aireación. Y por último, vamos a analizar la densidad aparente. Imaginemos que nosotros tenemos un cilindro de suelo. Yo saco un cilindro de suelo y ese cilindro, eso que saqué, esa muestra de suelo, va a tener, como de nuevo, perdón que sea repetitivo, pero va a tener una parte que es sólida y una parte que es poros. Entonces, imaginemos que sacamos 1000 centímetros cúbicos de suelo, es decir, como si fuera 1 litro de suelo, y lo pesamos. El cociente entre lo que pesa ese suelo y el volumen que ocupa, ¿sí? Fíjense que hago el cociente entre la masa del suelo, 1100 gramos, y el volumen que ocupa, 1000 centímetros cúbicos, y me da la densidad aparente, la proporción entre la masa y el volumen del suelo. Fíjense que las unidades son gramos sobre centímetros cúbicos, unidades de masa sobre unidad de volumen. Ahora imaginemos que a ese mismo suelo yo lo aplasto, lo aprieto, ejerzo una fuerza encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos poros que había, yo les digo que es como una esponja el suelo. Entonces, si yo aprieto la esponja, ¿qué pasa con los poros? Los poros cada vez se van apretando más. Entonces, compacto ese suelo y me va a quedar algo así. Entonces, ¿cambió el peso del suelo? No, el peso del suelo sigue siendo el mismo, porque la parte sólida no cambió. ¿Qué cambió? El espacio poroso. ¿Y cómo cambió? Se redujo. Entonces tengo menos espacio poroso, lo que me cambió no fue la masa, me cambió el volumen. Lo que antes me ocupaba 1000 centímetros cúbicos, yo lo apreté y ahora pesa lo mismo, pero ocupa un volumen más chico. Entonces, si yo hago ese mismo cociente, ¿sí?, entre masa y volumen, ¿sí?, 1100, fíjense que es acá, la misma masa dividido un volumen más chiquito. Entonces, ¿qué pasó con la densidad aparente ahora? Se hizo más grande. ¿Bien? Entonces, lo que antes tenía una densidad de 1.1, ahora tiene una densidad de 1.6. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué información me da la densidad aparente? Una densidad aparente alta me está hablando de poca porosidad. Si tengo poca porosidad, tengo poca capacidad de acumular agua, tengo poca aireación. Una densidad aparente más chiquita me está hablando de que una masa de suelo ocupa un volumen muy grande, ¿sí?, lo cual me está diciendo que tiene muchos poros. Si tiene muchos poros, ¿qué características tiene el suelo? Mucha capacidad de acumular agua, mucha aireación. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que, perdón, les repito lo que decía recién, menos densidad aparente significa más porosidad. Bueno, entonces con esto terminamos. Textura dijimos que no le prestamos atención esta vez porque ya lo vimos en la clase 2, hablamos de estructura, de estos agrupamientos de las partículas del suelo formando agregados, hablamos de porosidad y hablamos de densidad aparente. Estas dos últimas propiedades muy íntimamente relacionadas entre sí. Bueno, con esto terminamos con este video y nos vamos a estar viendo en próximas clases. Nos vemos.